muy buenas tardes. Hoy tenemos en el programa Imperio a un invitado de excepción que ha venido de Argentina, que va a pasar unos días aquí con nosotros. Ignacio Brach, creo que he dicho bien el apellido, correctamente, ¿no? Brach, sí. Brach, ¿no? Esto es de origen alemán. Alemán. Exactamente, que hay una colonia importante en Argentina. Aunque Sí. aunque es mi bisabuelo y casado con una criolla, o sea, tengo sangre más criolla hispana que alemana, porque tengo Ibarguren, tengo vascos, navarros, castellanos, gallegos, catalanes, es decir, eso pasa mucho en Lo que fue en Argentina, un crisol de culturas y que eso es lo que ha formado también muchas Así veces la hispanidad. Eso Exactamente. es uno de los temas con los que vamos a abrir hoy este programa, porque Ignacio nos acompaña porque ha publicado recientemente un libro que versa precisamente sobre la hispanidad, ¿no? Y el papel de la hispanidad, que es una recopilación de artículos tuyos que se llama Hispanidad, escritos en defensa propia. Exactamente. Son artículos, me contás, desde el año 88 hasta prácticamente la actualidad. Exactamente, yo lo que pude, yo escribo artículos, he publicado algunos libros, inclusive antes del 88, hace 34 años o 35, pero lo que sí noté en un momento que un tema que ha sido una constante en todos estos años en mis escrituras y en mis sentimientos, volcarlos al papel, justamente eran temas vinculados de una u otra manera a la defensa de esa cosmovisión y esa idea que es la hispanidad. Uh-huh. Por eso los recopilé y los publiqué en este libro, y valga el atrevimiento, pero Hispanidad, escritos en defensa propia, casi debería pagar derecho de autor a ese gran hispanista que fue Ramiro de Maeztu. Sí, señor. En su ensayo Defensa de la Hispanidad, que valga mencionarlo, surge ese concepto cuando él es embajador en la Argentina, uh-huh, en conversaciones, en una amistad coloquial que tiene con un jesuita español residente en la Argentina, porque en la Argentina, como en la mayoría de los países de Hispanoamérica, se celebraba el 12 de octubre como el Día de la Raza, uh-huh, no con un sentido genético ni racista, sino como con el buen sentido, de la raza americana, es decir, la surgida de ese mestizaje cultural y de sangre. Ahora, en esas charlas que tiene Maeztu con el jesuita Vizcarra, dice, no, debería ser Día de la Hispanidad. Y ahí surge esa idea. Bueno, como saben ustedes, este espacio está dedicado a fomentar los valores de la hispanidad y sobre todo a estas figuras, como es el caso de Ignacio, que nos acompaña hoy, que reivindican desde Argentina ese sentimiento de unión y de comunión con lo que nos une, que es los lazos culturales, religiosos, sociales, históricos, que, fíjate, a mí me llama mucho la atención, Ignacio, dos cosas. Uno, que Argentina es un gran exportador de hispanistas. Yo creo que el país que más hispanistas tiene, por lo menos contemporáneos actualmente, contigo, con Marcelo Gullo, con Patricio Alonso en cabeza, y sé que hay más, un gran amigo. pero que os habéis puesto en la vanguardia un poco de esa defensa de la hispanidad, sobre todo desde la defensa, como estábamos comentando antes de empezar el programa, proviene más esa defensa de la hispanidad desde América, quizá que desde España. Y luego, otra cosa que me llama mucho la atención es en los años en los que comenzaste a fomentar ese espíritu de la hispanidad, porque sería a principios de los 80, porque antes del 88 ya estabas haciendo diversas actividades. ¿Cómo surge o en qué te inspiraste para que en esos años 80, que ahora es un poco más, no que ha sido cómodo defender la hispanidad, pero en los años 80 yo creo que sería todavía aún más difícil levantar la voz? Sí, sí, exactamente, tú lo has dicho, pero motivó, porque estos artículos recopilados y que constituyen este libro están publicados en distintos medios de comunicación, algunas revistas especializadas, medios de comunicación gráfica, diarios, algunos de primer nombre como La Prensa, La Nación, diarios centenarios, pero justamente en el 88, eso que hoy está por nueva corriente de la neoizquierda o de los socialismos del siglo XXI que denostan
el pasado hispánico, nuestra tradición cultural occidental, nuestra herencia grecolatina y la fe cristiana, que justamente se produjo cuando confluye a través de España el occidente con los pueblos indígenas, que múltiples, no uno como pretenden simplificar, sino múltiples pueblos indígenas, y que en ese mestizaje cultural y de sangre da la hispanidad. Ya en el año 88, ese es mi primer artículo que está en el libro, es un artículo crítico de un proyecto de resolución de diputados del Congreso argentino de distintos partidos, proclamando al 11 de octubre como el Día de la Soberanía de América Latina y el Caribe, es decir, el día previo al día de para la hispanidad. desnostar el 12 de octubre de 1492. Ese es el primer artículo que yo escribí en defensa de porque veía que era un ataque a nuestra, y yo lo titulé así, un ataque a nuestra identidad cultural, porque la hispanidad es lo que da la identidad a esa cosmovisión que se fundió en ese mestizaje cultural y de sangre. Y lo digo siempre, yo creo que el Imperio Español es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Quizá podría ser, salvando espacio y tiempo, comparable con el Imperio Romano, que cuando conquistaba, creaba provincias, no colonias, y trasladaba sus instituciones. Bueno, es lo que hace España en América. Traslada sus instituciones, el municipio indiano, los cabildos, los ayuntamientos, crea las universidades, crea los caminos reales, los hospitales, a los cuales no solamente iban los peninsulares, iban los criollos, es decir, los surgidos de ese mestizaje, y los indígenas. Es decir, es un fenómeno único en la historia de la humanidad. En ningún proceso de conquista se dio eso, que el conquistado o el conquistador se nutra del otro. Y vemos hasta en el arte, el barroco jesuítico, es decir, el barroco americano, la música. Es decir, se crea un nuevo mundo, porque es un nuevo mundo, y ya España va a ser diferente, Occidente va a ser diferente, y América va a ser diferente. Y más aún cuando la circunnavegación de Magallanes y Elcano, que se hace ese imperio universal, y luego con la Reforma va a ser el imperio católico, y eso va a identificar a Hispanoamérica. Entonces, cuando uno ve los ataques que ya en la década del 80 se inician y que hoy continúan con más virulencia, el derribo de estatuas, el surgimiento de estas corrientes neoindigenistas, cuando el indigenismo, todas las constituciones de los estados del siglo XIX de Hispanoamérica establecen, hay un artículo que es casi común a todos, puede variar un contenido, pero es la igualdad ante la ley de todo habitante de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, o el chileno, o el peruano, más allá de credo, la raza, la religión. La raza y la nacionalidad. Por eso es que hay, además de todo este mundo hispano-criollo, en el final del siglo XIX, de todas partes del mundo, desde el Imperio Turco, por eso le llaman turcos a los sirios, libaneses, etcétera, porque eran parte del Imperio Turco, pero bueno, comunidades españolas están, la comunidad gallega, la comunidad asturiana, la comunidad vasca, y franceses, alemanes, rusos, alemanes del Volga, es decir, galeses, escoceses. Es decir, entonces ahora quieren reinventar un neoindigenismo en la cual el indigenismo, y es muy curioso, porque el indigenismo era un argentino más, como un chileno más, como un peruano más. No había... Y además en Argentina, para concretar, porque la semana pasada estuvimos hablando con un amigo de esta casa, además también un gran hispanista, que era de origen mexicano,
Es verdad que en México los indígenas representan un número de población importante, porque en contra de la leyenda negra España no mató a todos los indígenas, ni mucho menos. Ni mucho menos. Mataron muchas veces más, se murieron más indígenas por enfermedades traídas de Europa que por la acción propiamente dicho de conquista, ¿no? Pero en México sí que es una capa importante de la sociedad el indígena mexicano, con sus diferentes etnias, que hay muchas en México. Y que tienen históricamente muchos encontronazos. Exactamente. En Argentina no es el caso, porque Argentina es un país que básicamente, por la situación geográfica y por la situación en ese momento, que además fue una de las últimas zonas donde llegó el imperio, no había una población alta y grande de indígenas. Es verdad que la repoblación que hay en Argentina básicamente es europea, más que propiamente dicho, con mestizaje de esto, porque es que no había prácticamente indígenas. Si Argentina, que reivindique el indigenismo, teniendo a lo mejor, no sé exactamente el dato, ¿no? Pero que puede representar los indígenas en Argentina, el 5% de la población, el 3%. Más o menos, y acá vale la pena resaltar un detalle. En el noreste y noroeste argentino hay comunidades indígenas. La zona, llamémosle el límite con Paraguay y con la provincia de Misiones, ahí era muy fuerte, ahí tuvieron las misiones jesuíticas, ahí hay muy fuerte las etnias guaraníes, Pilagá, Toba, Cuom, y no tienen conflicto, ni aún hoy. Claro. Ahora, en el sur argentino, el conflicto se da con estos denominados pseudo-mapuches. ¿Por qué digo pseudo? Primero, pueblos originarios, yo hablo de pueblos indígenas, pero esta terminología neolengua de pueblos originarios, los mapuches no son originarios de la Patagonia Argentina, son originarios de la Araucaria, que es sur de Chile. Entonces, sí es verdad que en el siglo XIX cruzaban la cordillera los araucanos o mapuches, hacían acciones de lo que se llamaba el malón, que era saqueaban las haciendas y llevándose ganado, vacuno, yeguarizo, mataban a los hombres y se llevaban cautivas a las mujeres y a los niños. Esto el Estado argentino lo fue resolviendo mediante acciones militares que no fueron de exterminio. Una en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en 1833 y luego el general Roca a fin del siglo XIX. Y se estableció, yo he conocido en la década del 90 población mapuche en el sur argentino perfectamente asimilada. O sea, no eran mapuches, tenían sus tradiciones como estas etnias del noreste o en el noroeste, que son los que limitan con Bolivia, donde están las etnias quechuas pero no había ningún conflicto. Y vaya la paradoja, hace unos años empieza a surgir estos movimientos neoindigenistas pringados de un contenido neomarxista, que no reconocen ni la soberanía de la República de Chile, ni los símbolos de la República de Chile, ni la soberanía de la República Argentina, ni su constitución, ni sus símbolos. Y enarbolan la Buenofolle, que es la bandera, lo llaman la bandera ancestral mapuche, cuando es una bandera que se crea en el año 2000 sí. Además suelen ser creados por sobre todo gente de etnia blanca, de progres, urbanitas, que no han pisado el campo en su vida, no saben lo que es una hacienda, que suelen estar en las capitales, infectados de este virus marxista de las universidades, que no conocen muchas veces ni a quién representan, porque no han hecho ni el esfuerzo de averiguar de dónde viene la procedencia étnica ni geográfica de estos pueblos que a los que dicen defender porque son minorías. Al final, como decimos aquí en España, todo este tipo de movimientos se crean como estilo chiringuito que llamamos aquí, simplemente por un tema pecuniario, porque te pegan una subvención estupenda, magnífica, y puedes vivir a la sopa boba de una defensa de unos intereses, en teoría, frustrados, o el maltrato que se le da a estos pueblos, que no viene ni está reflejado en ningún tipo ni de ley normativa, ni siquiera en la propia Constitución, como bien tú decías. Y todos los pueblos de
étnicos o indigenistas o indígenas de cualquier país, en este caso Sudamérica, que es la parte que a lo mejor conoces tú más, que es porque es donde está geográficamente ubicado, pero todo lo que es Iberoamérica nunca han tenido ninguna defensa. De hecho, fíjate, hay una cosa, Ignacio, que quiero que me des tu opinión sobre cómo la izquierda y estos movimientos indigenistas y sobre todo estos movimientos negrolegendarios han fomentado, que han omitido que en los procesos independentistas de las provincias españolas dentro del imperio, tanto Simón Bolívar como San Martín, como todos los diferentes líderes de la insurgencia, eran tremendamente contrarios a los pueblos indígenas. Eran, de hecho, los masacraban y los perseguían desde el origen de la propia independencia, porque muchos de ellos sabían que iban a perder sus derechos en un pueblo independiente que habían ganado dentro de la siendo provincia española, porque eran considerados españoles igual que un criollo, que un blanco, que un europeo. Y muchos se pusieron de parte de los bandos realistas o de los bandos españoles precisamente porque temían que con la independencia perdiesen, cosa que pasó. No, inclusive hay un dato, yo creo que el proceso de independencia es un proceso, yo lo llamaría, de una guerra civil que termina en un proceso de independencia, a consecuencia también de lo que sucedía en España con la invasión napoleónica y bueno, y Fernando VII y Carlos IV, y bueno. Pero este proceso de guerra civil que termina en la independencia, cuando arranca no se sabe hacia dónde va. Y los pueblos indígenas, como vos bien señalabas, están en los dos lados. Hay figuras en ambos lados. Como hay en ambos lados peninsulares que estaban en lo que van a ser después denominados los ejércitos patriotas, yo digo entre comillas, y criollos que estaban en los ejércitos, entre comillas, denominados realistas. Y esa guerra civil, que es bueno, que nos lleva desde 1811 hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, declaran la independencia en 1816, por el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que había sido el antiguo virreinato del Río de la Plata, pero las guerras civiles continúan prácticamente hasta 1860-70. Sí, luego entre países además, que como se han conformado nuevos países venidos que se han sacado de la chistera porque no existían, no habían tenido ningún pozo histórico, simplemente crear Chile, Paraguay, Uruguay y tal, cuando era el virreinato de la Plata, pues claro, eso hay conflictos, porque se crean conflictos adrede para que eso... Seguro. Fomentado además, lógicamente, por los británicos, que les encantaba la bronca. Yendo a los británicos, hoy, volviendo a lo que estábamos hablando de estos neoindigenistas mapuches del sur argentino, que se denominan la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, cuyo líder se llama John Esguala, que antes de vestirse de mapuche, era un flyer, esos que andan con patineta en Buenos Aires. Es decir, sí, ahora, lo que te digo, no reconocen ninguno de los dos estados, ni el chileno. En Chile es mucho más grave. Sí, en Chile son problemas además que han habido violencia y todo. Bueno, en la Argentina ya ha habido, sin que haya muertes, pero ha habido saqueos, ataques a propiedad pública y propiedad privada, ocupación de terreno. Y lo curioso es que es en zonas, no cualquier zona, sino zonas de potencial petrolero alto o parques nacionales que son unas bellezas turísticas y todo. Y se da esta particularidad. La machi, como dicen ellos, la machi vendría a ser la sacerdotisa del grupo. Sí. Tiene una visión. Y la visión es que ella designa dónde es la tierra ancestral. Lo curioso es que nunca eligen un lugar que no sea de estas características. No se van al desierto. No. Y sin reconocer ni al Estado argentino ni al Estado chileno, quieren crear un Estado mapuche independiente, el Gualmapu, que va desde el Pacífico hasta el Atlántico, prácticamente ocupando el sur de Chile y partiendo a la Argentina en dos. Y hago una postilla. ¿Dónde tiene este movimiento mapuche su central a nivel internacional? En la ciudad de Bristol, Inglaterra. Hombre. Entonces, cosa que
llama a la curiosidad. Sí, sí. Yo en algunas charlas que he dado hago la comparación, falta que haya embajadas o representaciones mapuches en el mundo paralelas a la embajada argentina. No des ideas, porque eso sale tranquilamente. Bueno, como sucedió en un tiempo aquí, que estaban las representaciones catalanas. Existe todavía. Y de hecho todavía existe, se han fomentado más, que eso lo pagamos todos los españoles. Eso que muchas veces la gente no lo sabe, eso lo pagamos de todos los españoles para que crear el conflicto. Pues Ignacio, una de las cosas que a mí principalmente, y en esto quiero que me comentes un poco más, este movimiento hispanista de historia surge, yo creo que en tu caso a lo mejor quizá por resistencia cultural y respeto a la tradición, lógicamente, o a tu herencia, pero también yo creo que surge un poco, porque luego el sábado vamos a tener un debate muy interesante con Santiago Armesilla y con Eduardo García Serrano, esos dos conceptos de hispanidad, uno desde el marxismo y otro desde una visión más conservadora. Surge también como no solo por la parte de herencia cultural, sino por una parte de reivindicación política, porque yo no entiendo que en Argentina es complicado, igual que en cualquier país iberoamericano, que haya líderes intelectuales como tú que defiendan este concepto, porque lo normal y lo que es políticamente correcto, que le gusta mucho eso a los anglosajones, es todo lo contrario, porque te pueden hasta llamar de antipatriota, que yo creo que en eso, con Patricio Alonso, eso lo he discutido muchas veces, efectivamente al argentino o al iberoamericano que defiende la hispanidad es tratado y tachado de antipatriota, subyugado a la cultura española, no sé qué. ¿Eso cómo lo asimilas tú? Porque claro, ese paso adelante te habrá llevado, me imagino, a situaciones difíciles. Sí, la cancelación existe, pero lo que pasa es que los hechos históricos son tan concretos que el relato se cae por sí solo. Y doy un ejemplo. Con un amigo, es un sociólogo venezolano, residente en Buenos Aires, bueno, de parte de la diáspora venezolana en el mundo, es un gran hispanista, Giovanni Mesa. Hemos dado charlas y conferencias y cursos cuyo eje central sería sentido y legado de la hispanidad. Claro, y yo le escuchaba a Giovanni Mesa en una de las conferencias que dimos. Claro, él escribió un libro sobre Miranda y Bolívar, haciendo un estudio comparativo. Se llama Miranda y Bolívar, dos visiones. Claro, ahí se cae el relato. Miranda, supuestamente el precursor llamado de la independencia, cuando crea ese proyecto que vendría a ser la integración de los que eran virreinatos españoles en América, serían provincias en su proyecto, de ese gran país, ¿cómo lo denomina? Gran Colombia. Uh-huh. Por lo tanto, en homenaje a Cristóbal Colón y a su colección de 60 volúmenes de escritos, publicaciones, La Colombeia. Entonces, a lo que voy es, pueden argumentar lo que se quieran en el relato y en la falsaria leyenda negra, la original, surgida de aquellas potencias como Francia e Inglaterra durante los siglos que no podían vencer militarmente España, entonces montaron un aparato de propaganda excepcional, y la nueva leyenda negra, que es esta, implementada a través de los socialismos del siglo XXI, entonces derribando estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra, que hay un artículo ahí en el libro que se llama Fray Junípero Serra, culpable sin causa, pero que se cae por no tener basamento sólido. Es decir, por eso es que los que reivindicamos esta idea de la defensa de la cosmovisión y del legado cultural de la hispanidad, no le esquivamos al debate porque sabemos que los hechos históricos nos avalan. El otro día obtuve un documento que debe estar circulando, pero yo no lo conocía, que dije, bueno, hubiera sido un artículo más. Que es, bueno, más allá de que hay un artículo en el libro que es la presencia
hispana del Imperio Español en las 2/3 partes de Estados Unidos, cosa que no se dice, me llega un documento en el cual 1792, es decir, varios años después de la independencia de las 13 colonias norteamericanas de Inglaterra, hay alrededor de 20 pueblos indígenas, entre ellos los cheroquis, que era muy numeroso, que piden, y se concreta un tratado con las autoridades españolas, con el rey de España, para quedar bajo soberanía española. La única condición que se establece es la conversión al cristianismo de algunas tribus o etnias que no lo eran. Entonces, ¿a qué voy? Cuando hablan del genocidio, cuando hablan del sojuzgamiento, cuando hablan de la colonización, no fueron colonias, fueron reinos de Indias, fueron parte del Imperio Español, donde estaba el Consejo de Indias, había instituciones, el Defensor de Indias. Volviendo a Fray Junípero Serra, hace de poner un gobernador por una queja que él eleva al virrey Bucareli por excesos y abusos de este gobernador sobre las poblaciones indígenas. Entonces, ese relato es tan falaz que, como tú dices, Ángel, los que reivindicamos la hispanidad no tenemos el más mínimo problema en confrontar, en debatir, porque la historia te avala. Nos avala. Y eso, la historia es maestra de vida y no se pueden... Está bien, vivimos en un mundo de posverdad donde no hay verdades objetivas, pero nosotros lo que hacemos es justamente defender esas verdades objetivas. No es relativismo todo. Sí, bueno, eso es, yo creo que el relativismo es precisamente el principal virus que Occidente está sufriendo, porque a partir de que no hay verdades absolutas, cualquier idea rocambolesca se le da naturaleza, incluso hasta de ley. Que en este país somos especialistas en inventarnos leyes de muy diversa índole. Ignacio, como vamos a terminar y vamos a finalizar, porque sé que te tienes que ir, para finalizar, yo siempre le pregunto a nuestros invitados, ¿cuál es el futuro de la hispanidad? ¿Qué entiendes tú que debe ser el futuro de esa hispanidad? ¿Cómo se debe entender? Y sobre todo, más que opinión, deseo de cómo se podría fomentar ese espíritu hispanista que congregue a todos los pueblos de la iberosfera que llaman ahora los modernos. Bueno, yo ahí en el libro lo planteo y pongo como un ejemplo que existe una comunidad británica de naciones. Y los franceses en 1970, es decir, no hace tanto, crearon la francofonía. Ahora, una comunidad cultural como es el mundo hispánico, que tiene la misma cosmovisión y que tiene, y es un tema que no lo mencioné, pero que lo menciono en alguno de los artículos del libro, la misma lengua. Entonces a mí me hace gracia cuando hablan de lenguaje inclusivo. ¿Qué lenguaje más inclusivo que una lengua que lo hablan 600 millones de habitantes? Es decir, tenemos todo para ser parte de una misma entidad que no hace falta que sea una entidad burocrática, sino estrechar esos lazos entre España, el mundo hispánico y los hispanoparlantes que hay en muchas regiones. Bueno, en Estados Unidos es la segunda lengua, y aquí voy, por ejemplo, para poner el ejemplo de la francofonía. En los miembros de la francofonía, por ejemplo, está el estado de Luisiana, claro, porque hablaban francés, o está el estado de Quebec en Canadá, siendo que son parte uno de Estados Unidos y otro de Canadá. Bueno, en Estados Unidos, la Florida, Puerto Rico, es decir, y todos los estados, la Luisiana, valga la mención, antes de ser francesa fue española. Entonces digo, acá existe, yo creo que tales elementos para, dichos así de manera rápida, pero que nos hacen ser parte de una misma cosmovisión, de un mismo legado, que es pertenecer a Occidente, a la cultura greco-latina, y acá un hecho importante, a la fe cristiana, que uno puede ser creyente o no,
pero culturalmente el cristianismo y el catolicismo nos marca culturalmente en esa iberosfera. Por eso creo que el ataque a la hispanidad actual también lleva solapada es el ataque a la fe cristiana. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? El desafío, yo creo que es, y pienso en Maeztu, es resistir. Resistir en los órdenes que sea, en la cátedra, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, o sea, en los medios de comunicación audiovisuales, en la prensa escrita, en la educación, frente, evidentemente, en inferioridad de condiciones, porque a nivel global, no digo solo a nivel global, el 70% de los medios, las grandes cadenas, etcétera, 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 justamente son parte de los que vienen a confrontar no solo a la hispanidad, sino a los valores fundacionales de Occidente. Bueno, en la resistencia creo que está la palabra. Pues Ignacio, te agradezco mucho la visita, que sé que además tienes una agenda muy apretada en estos días que vas a estar por España, con Madrid concretamente. Yo desde aquí invitarles a todos nuestros oyentes a que adquieran el libro de Hispanidad, Escritos en Defensa Propia, de Ignacio Braj, que yo creo que es un libro imprescindible para comprender un poco, a través de sobre todo de estos años que han pasado y transcurriendo, la evolución y la visión que ha ido teniendo el propio autor de lo que es el sentimiento de la hispanidad, para que sirva también de puente y de enlace en lo que, como se dijo en la Constitución de Cádiz, los españoles de ambos hemisferios. Exactamente, ambos lados del océano. Entonces, pues nada, saben que pueden adquirir el libro en la librería Tercios Viejos en Madrid, por supuesto, y me imagino que a través de internet, de las diferentes... Maizal Ediciones. Eso es, Maizal, que es el editorial, pues pueden adquirir este libro que les recomiendo plenamente, que a mí voy a tener el privilegio que me lo va a firmar el autor. Así que si quieren ustedes, aprovechando que está el autor por Madrid y lo oyen, acérquense a la librería de Tercios Viejos, que lo mismo se pueden encontrar con él. ¿Cuándo vas a Tercios Viejos? ¿O mañana es la presentación a las 19 horas. Vale, que mañana es día 18 y a las 7 de la tarde en la librería de Tercios Viejos. Y tengo el honor que me lo van a presentar al libro José Javier Esparza y Paloma Hernández. Muy bien, pues grandes presentadores para este evento. Pues despedimos a Ignacio, un placer. Esperemos verte por aquí más veces y que podamos compartir alguna tertulia más que seguramente será enriquecedora. Muchas gracias a ti, Ángel, y a Decisión Radio por darme esta oportunidad y por compartir aquello que nos une de tiempos inmemoriales. Fenomenal, pues aquí dejamos la entrevista con Ignacio Braj. Les invitamos a que sigan con nosotros en Decisión Radio. Bueno, aquí continuamos en el programa Imperio. Hemos tenido una primera parte del programa con Ignacio Braj. Nos ha estado comentando sobre su libro, su obra que presenta esta semana en Madrid. Y bueno, pues para seguir un poco en la línea, tenemos en comunicación a Patricio Lons, otro gran hispanista, historiador, pensador, que también hemos tenido la suerte de tenerle por estas tierras. Ahora actualmente está en Argentina. Y bueno, pues hemos querido invitarle para también complementar un poco la entrevista con Ignacio y profundizar un poco en lo que es la visión hispanista desde Argentina, ¿no? Que Ignacio nos comentaba que bueno, pues él empezó en los años 80 a publicar artículos y ese libro que ha presentado en defensa de la hispanidad es una recopilación de sus mejores artículos sobre el tema y vienen desde los años 80. Bueno, Patricio, antes de nada, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias por invitarme y me alegra mucho que lo hayas entrevistado, Ignacio, que su libro, Hispanidad en Defensa Propia, escrito en defensa propia, ¿no? Así dice. Así es. Y es una recopilación de artículos muy interesantes. El que más me tocó el alma
fue la historia de unas uruguayas y de un argentino, dos damas uruguayas y un joven argentino, los tres de sangre española, o sea, de padres españoles, y que murieron cuando, bueno, la piel de toro se tiñó de rojo en los años 30. Ujú. Y era curioso porque las jóvenes tenían cobertura diplomática de la Embajada del Uruguay y sin embargo fueron invitadas a una reunión, estando una muy mal, había una que tenía problemas para caminar, y fueron asesinadas, no respetando su condición diplomática. Llevaban un brazalete con la bandera del Uruguay y estos salvajes no tuvieron ningún reparo. Y a Héctor Valdivieso, también, que era sacerdote y tenía pasaporte argentino, también fue asesinado. No se animaron luego con los seminaristas argentinos que había en Barbastro, porque, bueno, Uruguay, por un lado, rompió relaciones diplomáticas, la Embajada Argentina se hizo cargo de los asuntos uruguayos, y por otra parte, la Armada Argentina envió 2 buques de guerra. Entonces dijeron, guarda porque nos van a poner de mal humor. Y en aquella época Argentina tenía una flota con acorazados, con torpederos, con destructores, teníamos una potencia de fuego importante, una infantería de marina muy bien entrenada, es hija en el fondo de la infantería de marina española, y con una tripulación en buena parte formada con sangre española. Así que llega el caso y vamos a hacer lo que era correcto. Y de hecho se hizo lo correcto. La Armada Argentina salvó a 1.491 españoles. Y en esa historia es muy interesante porque Ignacio dice que en realidad en su libro Hispanidad, escrito en defensa propia, fue un mensaje que dio el Frente Popular a todas las legaciones diplomáticas, como diciendo, no solo no respetamos iglesias, no respetamos monjas, no respetamos bibliotecas, sino que tampoco vamos a respetar embajadas. Es decir, era un grado de patología impresionante, porque ni siquiera Stalin se atrevió a tocar embajadas. Y sin embargo, fueron con una crueldad inusitada, matando inocentes, porque en el fondo estas chicas uruguayas colaboraban en el ámbito religioso, o sea, no le hacían daño a nadie. Yo siempre me resulta fastidioso cuando me hablan de revolución, le digo, si estás haciendo una revolución, no sé, quemaste un banco, no sé, lograste que tu país liberarlo de la deuda externa que tienen. No, fuimos y quemamos un convento, y con eso no hace nada. Con eso hiciste daño, nada más. Es decir, destruiste parte de tu civilización. No, pero que son cómplices. No, la monja no es cómplice de nada. Una monja cuando está educando chicos o alimentando en un hospicio a niños abandonados, cómplice de qué es, ¿no es cierto? Entonces el libro lo describe muy bien. Yo creo que a todo español le vendría bien leerlo, porque es chico, es un libro que se lee en un par de días, y es un libro que ayuda a reflexionar y a poner blanco como sobre negro muchas verdades, ¿no? Así que el libro de Ignacio Brach lo recomiendo mucho, porque además creo que está escrito con ese espíritu un poco que tenemos los argentinos de tratar de conciliar aspectos, ¿no? Ya está. Comentábamos con él, Patricio, que es un libro que es una recopilación de sus mejores artículos, y una de las cosas que más atención me han llamado es precisamente el inicio y los años en los que inicia a hacer escritos y publicaciones sobre la hispanidad. Yo es una cosa que también te quiero preguntar a ti, porque, bueno, es verdad que ahora, afortunadamente, hay una corriente hispanista con referentes intelectuales como puede ser tú, como propio Ignacio, como Marcelo, viniendo de Argentina, también de otros países de Iberoamérica, pero es verdad que Argentina está dando grandes hispanistas, pero claro, ahora que es complicado defender la hispanidad, no quiero saber nada lo que podía ser en los años 80 el defender la hispanidad y empezar ese movimiento hispanista, porque claro, eso es una cosa que te pregunto a ti. Te voy a dar una sorpresa. No, yo soy de la misma edad más o menos de Ignacio, y nosotros no tuvimos una educación de leyenda negra. Es decir, cuando yo era chico me enseñaban la gesta del descubrimiento de América como una gran gesta,
Entonces nos enseñaban que Colón había llegado en 3 cáscaras de nueces. Y a mí de chico, te imaginás la imagen que me da la maestra, para mí los españoles eran superhombres, porque yo de chiquito me los imaginaba casi en una cáscara, navegando, cruzando un océano que no se sabía que había. Yo decía, qué tipos valientes que eran. Y entonces trajeron la civilización, y trajeron la religión, y trajeron un montón de cosas, y el nuevo mundo se desarrolló, y vinieron los reyes católicos, y luego vino Carlos V, Felipe II, los Austrias mayores, los menores, los Borbones. Conocemos toda la historia de las instituciones españolas. Yo de chico, te digo, en 4º grado, con 9 o 10 años, me tuve que aprender la obra de todos los virreyes del Río de la Plata. Pero además me decían que antes habíamos sido virreinato del Perú, me explicaron lo que es la capitanía de Chile, me explicaron también lo que fueron las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807, la tropa que llegó de Montevideo a ayudarnos, cosa que se recuerda poco. Y muchos historiadores estamos reivindicando mucho a nuestros hermanos orientales del Uruguay, porque la tropa que rescató Buenos Aires fue el cuerpo de blandengues de Montevideo. Un cuerpo, bueno, hay un cuerpo de blandengues, ¿no? También en España, incluso algunos de ellos que murieron, hubo blandengues, un blandengue famoso que murió a manos de la ETA. Cosa que sería interesante que nuestros gobiernos, el de Argentina y Uruguay, le recuerden al actual gobierno de España, ahora que están poniendo candidatos a diputados que son de ese origen, ¿no? Algunos con delito de sangre, cosa que... A ver, en Argentina también, hemos tenido ministros de defensa que de jóvenes lucharon contra las Fuerzas Armadas y después lo tenemos ministro de defensa. Claro, no pretendas que el Ministerio de Defensa funcione bien. Sí, es complicado. Es complicado, Sí. efectivamente. Bueno, aquí Entonces, ya sabes que aquí en eso compartimos, eso es lo bueno de la hispanidad, que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, que tenemos, sobre todo en la parte izquierda del ámbito político, tienen un ideario y comparten aficiones en poner a terroristas como miembros de los partidos políticos, bueno, te digo algo etcétera, que etcétera. incluso la izquierda española de alguna manera opera acá en Argentina, ¿eh? Sí, sí, bueno. Yo he encontrado así lazos de contacto muy interesantes y que vienen a hacer daño y que utilizan algunas provincias para hacer ahí un ataque directo a la política de España. Y el que ves que opera es un operador político o algún antiguo juez famoso español dando vueltas por Argentina también. Eso se los ve. Y también, bueno, en el Parlamento español, si bien hay algunos diputados que son de origen argentino, que creo que son patriotas, también están algunos diputados que son argentinos que son absolutamente antipatriotas. Que son malos españoles y malos argentinos, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué te iba a decir? Volviendo un poco a la obra de Ignacio. Sí, Ignacio comenzó muy joven a escribir, pero en Argentina, te digo, la educación no era antiespañola. Decían que en un momento, después de las invasiones inglesas, como España no había mandado tropas para ayudarnos, lo cual era imposible que mandase tropas, porque además España no tenía tropa de ocupación. Cuando había que defender algún lugar de España, la defendían los naturales. Claro. Sí, cuando los ingleses tratan de bajar a La Coruña, va María Pita con su gente, no van soldados de Barcelona hasta La Coruña a pelear, ¿no es cierto? No tenían el AVE para moverse rápido. Peleaba la gente del lugar. Pero entonces nos decían que el pueblo criollo se levantó contra los realistas. Y siempre nos decían que había habido una guerra entre criollos y realistas. Pero siempre nos enseñaban que España era nuestra madre patria. Entonces, era una idea, si se quiere, un poco confusa, confusión que todavía sigue hoy incluso en los sectores hispanistas. Yo soy muy crítico de la independencia, porque sobre todo, por ejemplo, algunos argentinos de origen indígena me dicen que para ellos fue fatal. Un día charlando con un joven historiador argentino, digo, pero vos, ¿a qué se debe que seas tan hispanista? Y él me dice, pero no me ve la cara, yo soy 90% guaraní, lo que tengo de europeo es un 10% y mi apellido. Pero me dice, yo soy guaraní, y para mi pueblo la expulsión de España fue fatal. Lo hemos comentado con Ignacio precisamente, ese movimiento indigenista que está promovido por élites blancas, urbanas
y de índole progresista y comunista, que realmente ni conocen lo que es la historia de su propio país y ni siquiera tienen y hacen el esfuerzo de conocer las diferentes etnias que componen su país. Pero eso sí, lideran la Sí, además, campaña y la perdóname, política, y todo por como siempre se y, dice, por un tema económico. y financiado por Inglaterra, Hombre, claro. porque acá el movimiento mapuche está financiado desde Bristol, Sí, Inglaterra. nos lo ha comentado Ignacio, que estaba en Entonces Bristol. decía, Digo, en no. Argentina siempre hubo una fuerte corriente hispanista, sobre todo a principios del siglo XX. Ya a fines del siglo XIX se decidió cambiar el himno nacional argentino porque tenía algunas estrofas terriblemente antiespañolas que eran exageradas y obscenas. Entonces se decidió cantar la primera parte, son nueve estrofas, la primera parte de la primera y las últimas de la novena, y queda un himno amable, que no queda claro si Argentina se independizó de España, de Noruega, de Bueno, Tasmania, ¿viste? No, pero es un himno que se puede cantar, ¿no es cierto? Y se dejó el coro. Entonces quedó bastante lindo. Pero vos sabés que lo curioso, que siempre hubo una lucha interna para entender la verdad. El himno tiene dos compositores, el que compone la letra, que era español, era hijo de funcionarios españoles, y el que compone la música, que ya era español peninsular, había nacido en Cataluña. El que compone la música, Blas Parera, no quiso ser argentino, se tomó un barco y se vino para España y está enterrado, creo que en el osario de pobres de los monjes capuchinos ahí en Cataluña, que lamentablemente como estoy en Cataluña no pude ubicar el lugar, pero es un lugar que me gustaría ir. Y cuando se modifica el himno a final del siglo XIX, el músico que tiene que tomar la partitura y remodificarla para poder adaptar, porque se achicaba el himno, que era el maestro Esnaola, o sea, el anterior había sido Blas Parera, el catalán. Pero el maestro Esnaola, que lo modifica, también era de familia realista originalmente. sí, sí. Y fue un hombre muy moderado, dijo, sí, fue también uno de los que impulsó que había que cambiar ese himno, que era una letra terriblemente espantosa, ¿no? Además, con una exageración, como que Argentina va de polo a polo, unas cosas que vos decís, hechas en un ataque de chauvinismo feroz. Y el siglo XX ya tenés, a partir de los cursos de cultura católica y muchos investigadores, empieza a haber una corriente hispanista que tiene dos vertientes, porque hay una vertiente marxista. Es decir, en Argentina hubo famosos intelectuales marxistas. Es decir, cuando digo intelectuales marxistas, o sea, gente que, digamos, marxistas honestos, no me refiero a podemitas que van y Sí. gritan y dicen, me quiero cambiar de sexo. Y, claro, ese tipo de delirios no. Como Manuel Ugarte, que estuvo con Lenin incluso, y sin embargo un día dijo, señores, acá hay que rescatar el aporte español y que Hispanoamérica es una unidad y que esto ha sido una guerra civil. Bueno, lo terminaron echando del Partido Socialista, creo que lo echaron del Parlamento también, pero en Argentina vos encontrás hispanistas que pueden ser marxistas, trotskistas, maoístas, pero también los puedes encontrar nacionalistas católicos, nacionalistas paganos, radicales, peronistas, conservadores, y ahora hay liberales, que antes no había. El liberal era siempre pro-inglés, pro-yanqui, y en los últimos años algunos intelectuales de origen liberal como Nicolás Márquez o Agustín Laje, que están haciendo trabajos muy interesantes sobre digamos, la decadencia actual de Occidente, se han dado cuenta de la hispanidad como de valor fundacional. Eso es curioso. Y yo hace, ya no sé, no recuerdo, pero 10 años atrás empecé a escribir viendo la decadencia argentina, 10 o 15 años más o menos. Y organicé un acto un día para salvar la casa del virrey Liniers y empecé a escribir. Y escribía sobre todo cuando me enojaba. Y me encontré con la sorpresa que mis artículos giraban por la red. Y a veces giraban, hasta iban a España y volvían. Un día me llaman de una fiscalía de una provincia argentina y cuando yo me asusté, digo, listo, voy preso. Y me dice, no, era que su artículo tal nos llegó desde España, había rebotado en España y que si tenía inconveniente que ellos lo imprimieran y lo pusieran en las paredes de la oficina. Digo, hagan lo que quieran, ¿no? Con todo gusto.
Y entonces ahí me sorprendió cuando empecé a encontrarme jóvenes que me paraban en la calle. Y yo, ¿y esto? No, porque usted dijo tal cosa y ahora estamos pensando esto y aquello. Y un día un grupo incluso de maoístas se comunicaron conmigo y yo les dije, pero ustedes se dan cuenta que yo de comunista no tengo nada. No, no importa, pero esto que usted dice sobre el legado español nos parece muy interesante, estuvimos charlando. Y aunque yo estaba en las antípodas, incluso hasta, digamos, sabían de historia. Y luego, bueno, un día me llamó un joven de un programa de televisión, luego me llamó otro, y llegó a tener unas 260 apariciones más o menos en televisión. Y no tengo más porque no tengo tiempo, porque hay canales que me dicen si quiero ir todos los días, por ejemplo. Con lo cual podía tener les vamos a 500. Les vamos a invitar a nuestros oyentes a que te sigan en tu canal de YouTube, que además ya tienes una gran legión de seguidores, que es el de Patricio Lons, que les invito a todos. Tengo 136.000 sí, y unos 40.000 más en las demás redes. Busquen Historia con Patricio Lons, donde pongan Historia con Patricio, salta el mío enseguida. Sí. Y allí pueden encontrar capítulos, programas, intervenciones tuyas que son magníficas y que yo creo que hay que seguir. Patricio, como hoy nos queda muy poquito tiempo porque hemos estado en la primera parte del programa con Ignacio, ya haremos un programa el cual la semana que viene seguramente te llamemos para hacer un programa más tranquilo sobre la figura tuya y sobre tu trabajo y tu obra, pero déjanos un mensaje como le he pedido a Ignacio, porque siempre hablamos muchas veces, pecamos mucho los hispanistas de hablar del pasado, y a mí me gusta también hablar del futuro. Quiero saber tu opinión, ¿qué representa para ti o qué papel tiene que jugar la hispanidad en este presente y futuro, y cómo se pueden construir esos puentes para crear un sentimiento real y una vinculación real sobre la hispanidad? Bueno, primero, yo creo que tenemos una perspectiva de futuro interesante, porque en este momento Occidente está demostrando sus fallos, sus caídas, sus egoísmos, y la hispanidad fue la continuación de la cristiandad europea, y que fue una cristiandad generosa en América. Entonces creo que el testimonio de defensa de Occidente lo van a terminar tomando las características de nuestra civilización. Y en eso creo que va a haber aportes tanto peninsulares como americanos. Creo que también en Estados Unidos mismo se va a dar ese fenómeno de reivindicación. Y con esos valores, posiblemente la sociedad, que yo creo que todavía tiene para un trecho más de decadencia, se va a restaurar. En eso no tengan dudas, yo creo que hay que ser esperanzado, y por algo, como vos decís, hoy, si bien es difícil, se pueden decir muchas cosas. Por algo Dios permite que estas cosas se digan hoy y no se decían tanto hace 40 años. Entonces, sí se dijeron algunas cosas cuando fue la Guerra de Malvinas. Vas a encontrar, por ejemplo, muchos pilotos de la Fuerza Aérea que testimonian que dice para ellos la Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser optimistas, tenemos que ver con ganas el futuro. Creo que los pueblos hispanos vamos a dar un testimonio de fe, y cuando le llegue el juicio a las naciones, creo que Dios va a ser más benévolo con nosotros que con otros países. Entonces, en eso veámoslo con optimismo. Argentina tiene la ventaja que siempre el nacionalismo argentino fue hispanista, el peronismo y el radicalismo también, y los conservadores también. Pero hoy lo veo que es transversal. En cualquier ideología que me encuentro en Argentina, todos están empezando a reivindicar ese pasado. Ya lo veo en periodistas, lo veo en maestros, que lo hacen con dificultad, porque tiene evidentemente un ambiente hostil, pero lo van haciendo y cada vez es más notorio. Así que yo creo que los españoles también tienen que darse cuenta. Recomiendo el libro de Ignacio, Hispanidad, escrito en defensa propia, y también el libro que escribimos, Cartas hispanistas al rey de España, del cual yo soy coautor, que creo que se hizo una edición y ya se vendió casi toda, pero en Cartas hispanistas al rey de España, que es un libro escrito no solo para que lo lea el rey y las infantas, está escrito para todo hispanohablante, porque es un llamado
de atención de cuáles fueron los valores que gestaron nuestra civilización, los aportes que hicieron y cómo eso, ahí tenemos una fuente muy interesante para analizar cómo restaurar nuestras civilizaciones. Y creo que aunque pasemos algún viernes de pasión, va a haber un domingo de gloria, y tanto España como sus naciones hijas de América y de África se van a terminar restaurando y posiblemente nuestros hijos o nuestros nietos tengan un futuro venturoso en paz y armonía, ¿cierto? Y la paz y armonía es entre nosotros y con Dios. Es decir, es una cosa que tenemos que entender que el hombre es trascendente. Entonces, de la medida que entendamos eso, en ese libro yo escribí un capítulo que se llama Alegato por Occidente, que bueno, espero que el rey lo lea, pero espero que los españoles lo lean. Así que te agradezco muchísimo. Patricio, pues muchísimas gracias. Ya te digo, nos emplazamos para una entrevista un poquito más amplia, además, para hablar de tu obra y de todo tu legado intelectual sobre la hispanidad. Y a nuestros oyentes en este programa denominado Imperio, nada, les emplazamos a la semana que viene, que seguramente que tengamos a otro personaje de la altura y de la talla que hemos tenido hoy. Afortunadamente hoy doblete, tanto Ignacio Bach como Patricio Lons. Patricio, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias.